Hola y bienvenidos a Hablemos de Bioética. Hoy, la segunda parte de la participación política de las personas con discapacidad. En el anterior video se comentó que entre los derechos políticos de las personas con discapacidad está el votar y poder ser votados. También se mencionó que tres de las cosas que son necesarias para que estos derechos puedan asegurarse son la accesibilidad, la comunicación y la ejecución. En este video abundaremos un poco en lo que se refiere a lo necesario para asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Recordemos que el rol de las personas con discapacidad, en tanto su derecho al voto, es pasivo, dado a que son objeto de las acciones que terceros ejecutan para poder asegurar este derecho. Además, dichas acciones se pueden dividir en tres: en accesibilidad, comunicación y ejecución. En cuanto a la accesibilidad, podemos definirlas como las estrategias o los elementos utilizados para que una persona con discapacidad pueda acceder libremente a cualquier servicio o lugar determinado. Esto usualmente se asocia a cuestiones técnicas que puedan facilitar el acceso a estos servicios. Las acciones referentes a la accesibilidad de las personas con discapacidad son fehacientes, es decir, las podemos ver en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos por la calle podemos notar alguna rampa para sillas de ruedas o incluso señalizaciones en sistema braille o lengua de señas que facilitan la movilidad de cualquier persona con discapacidad en nuestro entorno. Estas modificaciones no son solamente cuestiones técnicas, sino que dependen de una política pública en cuanto a movilidad urbana. Movilidad que puede depender de un presupuesto destinado para ello y que es planteado por la autoridad competente que esté en el cargo. Pero si la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad están sujetas a una autoridad, ¿por qué se deberían contemplar dentro de los derechos políticos de las personas con discapacidad? Para resolver esta pregunta se deben de considerar dos temas importantes. El primero, como ya lo mencionamos, que el rol de las personas con discapacidad es pasivo y en este entonces es la autoridad la encargada de asegurar los planes de movilidad para que estas personas con discapacidad puedan transitar a lo largo de la comunidad en donde viven y en este caso transitar de su casa a una posible casilla electoral para poder emitir su voto. Ahora bien, el segundo punto es el hecho de que la accesibilidad no depende solamente del tiempo en el cual se realiza la jornada electoral, sino que tiene una importancia en una etapa posterior y anterior a la jornada electoral. Anterior porque son los candidatos a cargos de elección popular los que tienen una propuesta o deben de plantear una propuesta de movilidad urbana para las personas con discapacidad.
y posteriormente, al ser elegidos para su cargo, son ellos los responsables de llevar a cabo esa planeación urbana para el acceso y movilidad de cualquier persona perteneciente a este grupo social. Ahora bien, tanto para la etapa anterior como posterior a la jornada electoral, es importante tener una cierta comunicación con este grupo social, puesto que las autoridades y los candidatos necesitan tenerlos como población objetivo para plantear cuestiones de movilidad una vez llegada al cargo. Por ende, la comunicación es una vía muy importante también en el desarrollo y en el aseguramiento del derecho al voto de las personas con discapacidad. En cuanto a la comunicación, no solamente es el acto de comunicar, sino el hecho de que las autoridades y los candidatos tomen a las personas con discapacidad como una población objetivo en sus propuestas o políticas públicas. Esto para que ellos se puedan presentar como una opción viable para este grupo social. El que las autoridades y los candidatos tengan como población objetivo a las personas con discapacidad en su propuesta de políticas públicas refiere a que las mismas personas con discapacidad tengan o tomen en consideración a dicho candidato para poder votar por él, ya que hay una preocupación del postulante a un cargo de elección popular por este grupo social, y esto manifiesta una empatía de un servidor público hacia los menos desafortunados, y por lo tanto se adquiere dentro de las personas con discapacidad una semilla para poder elegir a una autoridad cuando tenga que ejercer su voto. Hay que aclarar que la consideración de las personas con discapacidad por parte de un candidato no solamente están sujetas a la accesibilidad, puesto de que este grupo social, como cualquier persona, tiene una exigencia determinada en temas como educación, empleo o medio ambiente. Por lo tanto, los candidatos y las autoridades que promueven el voto deben tener en consideración las necesidades en distintos ámbitos que tienen las personas con discapacidad para poder definir tanto sus políticas públicas como su estrategia de campaña, para que una vez dado una comunicación efectiva, estas estrategias y propuestas puedan ser atractivas para las personas con discapacidad en cuanto tengan un candidato preferible para poder realizar una votación hacia dicho candidato. Los temas mencionados, accesibilidad y comunicación, denotarán la ejecución de las acciones necesarias para que en la jornada electoral las personas con discapacidad puedan emitir su voto, no solo libre y secretamente, sino también de manera autónoma y con base en los criterios que tengan para realizarlo. De este modo, los aspectos de accesibilidad, comunicación y ejecución son condicionantes que se requieren para que las personas con discapacidad
ejecuten su derecho a elegir a los gobernantes de su lugar de origen. Ahora bien, aunque hemos tocado de manera muy general aspectos asociados con el derecho al voto de las personas con discapacidad, estos temas no se pueden tomar como un checklist, es decir, requisitos que se deben de cumplir solamente para obedecer una cierta reglamentación o un cierto marco legal, sino que se deben de tomar como un acto de empatía, responsabilidad y de convicción en consideración de un sector de la población incluido en una comunidad que, ya sea la autoridad o un posible candidato, debe de tomar en cuenta si quiere estar en un cargo público y poder atender las necesidades de este grupo en particular, siendo otro sector más de la población en general. Así pues, no solamente debemos contemplar que el derecho al voto de las personas con discapacidad está asegurado solamente por una cuestión de accesibilidad, sino que todos deben de estar conscientes, o a lo menos los candidatos, estar conscientes de las necesidades de este grupo social. Si las autoridades y los candidatos toman en cuenta las temáticas descritas de una manera efectiva, no solamente se podrán asegurar los derechos de votar de las personas con discapacidad, sino que dicho voto podría tener un margen de calidad, en el sentido de que será un voto con un criterio determinado con base en las necesidades que las personas con discapacidad tienen, en el entendido de que de manera autónoma ellos deciden ante la diversa gama de candidatos o de propuestas que se tienen para un cargo de elección popular, eligen la más adecuada o la que más se acomoda a sus necesidades. Y esto parte y ejemplifica cómo desde un sector que históricamente se ha visto vulnerable, podemos transitar a un espacio más inclusivo en cuanto a la democracia se refiere. Pero si las temáticas mencionadas tienen como objetivo el asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad, ¿qué pasa con lo segundo? Es decir, que una persona pueda ser votada. Probablemente el aseguramiento de este derecho sea un poco más difícil que que una persona con discapacidad pueda votar, dado a que está sujeta o también influye mucho la dinámica política que se tenga en cierta sociedad para poder realizarla. Sin embargo, no es imposible, sino más difícil el hecho de que se realice. Sin embargo, hay ejemplos de que sí se ha llevado a cabo. En el siguiente video examinaremos o al menos abordaremos un poco de cuál es la temática en tanto que una persona con discapacidad busque el hecho de ser candidata a un puesto de elección popular. Bueno, eso es todo para ahora. Gracias por ver este video y nos vemos en otra emisión de Hablemos de Bioética.